Hola amigos del canal, vamos con un nuevo vídeo. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campanita de al lado suscribirse para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos. Y también dar las gracias a la gente que comenta, que deja comentarios, y a la gente, sobre todo, a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos, que es de ayuda para el canal. Y pues para que llegue la información a la gente que estamos en esto del cultivo del aguacate, que siempre estamos intentando aquí dar buenos consejos y las cosas que aprendemos y sabemos, pues intentamos explicarlas por aquí. Vamos con un vídeo rápido para ver nada más que cómo va el tema de la floración. Lleva todo el mes de diciembre, todo el mes de enero. Esto lo estoy grabando hoy a 2 de febrero, creo que lo subiré hoy. Y ha estado todo el mes de enero frío. Cuando hay frío, pues las flores también se paran. La floración. Entonces no ha habido mucho avance, aunque va avanzando más lentamente. Recordar que donde yo tengo los árboles de aguacate no es una zona costera de la isla. En zonas costeras la floración está más avanzada. Esto es una zona más fría. Y va un poquito más lenta la floración, ¿vale? Aunque sean las Islas Canarias, pues esta zona es un poco fría. Entonces, pero bueno, va bien, el cultivo del aguacate va bien, sobre todo del Hass va bien, funciona bien. Zona medianía, tampoco es muy alta, pero es una zona fría. Y ahí estamos viendo. Bueno, también decir, hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, en un comentario. Hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo. Y también tengo, no sería de manera gratuita, pero por precio económico. Cualquier cosa me habláis por WhatsApp. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales, para que tú aprendas a identificar cuando a la planta le faltan pues todos los nutrientes. Lo vemos ahí. A veces la planta, cuando ya lo hemos dicho por aquí, cuando le falta potasio, se le empiezan a quemar las puntas de las hojas. Cuando falta zinc, les pasa algunas cosas a los frutos y a las hojas. Todas esas cosas las puedes aprender por precio económico. Tengo un vídeo de 1 hora que te explico todo eso. Y nada, más que nada un vídeo rapidito para que veáis la floración. Ahí estamos viendo alguna planta que son de estas que pinté, que están un poquito más, pues están un poco afectadas por el hongo. Al final prácticamente todas las plantas las pinté con con esta mezcla de fungicidas. Ahí está en el canal, no recuerdo el título que le puse, pero podéis buscar fungicidas para plantas enfermas o algo así, de aquí dentro del canal y os saldrá el vídeo. A las plantas que veía bien solo le di un poco en donde se hace donde las guías de los árboles, donde empiezan a hacerse las ramificaciones, donde empiezan a salir las ramas, que se suele estallar un poco por ahí la madera. Pero a otras que estaban un poquito más enfermas sí les di más. Ahí estamos viendo las flores, están un poquito más avanzadas. A ver si me deja, porque ha estado el tiempo con bastantes lloviznas por aquí, por esta zona. Prácticamente todo enero, casi todos los días ha habido lloviznas. No he podido hacer aplicación foliar de ciertos microelementos que ya sabemos que son importantes para la floración, pero ya hemos estado, y animo a todo el mundo que me esté viendo por aquí de España, Islas Canarias y esto, que tenemos ya que ir incorporando ciertos nutrientes que ya hemos hablado en el canal. Y si no, a la gente que me hace las consultas, que le doy todo el plan de abonado y todo esto, sabemos que tenemos que poner ciertos nutrientes para tener una buena floración, que yo ya los he estado incluyendo vía riego. Pero sería bueno, si hacemos una aplicación foliar, sería bueno. Y en este momento esta es la época ideal, justo antes de que, bueno, ahora cuando empiezan a crecer los ramilletes, las panículas, como se les llama, las panículas florales que están empezando a crecer, ahora es buen momento para hacer la aplicación de todos estos elementos, antes de que la flor esté abierta. Hay que aplicar todos los elementos. Y nada, un vídeo rapidito, ahí lo estáis viendo. Unos están un poquito más avanzados, otros un poquito todavía menos. Pero desde que suba la temperatura un poco, porque está haciendo frío. Aquí en esta zona está haciendo frío. Bueno, en toda España, quien ve el tiempo, pero en Canarias también, ¿sabes? Para ser Canarias está haciendo frío, por la noche está haciendo frío. En las cumbres de las islas más altas de Canarias estamos a 0 grados. Entonces está haciendo frío y la floración se ha parado. En enero se ha parado un poquito.
Pero ahí va, desde que salga un poquito suba un poco la temperatura, esto va a estallar todo en flor. Desde que suban un poco los grados de temperatura, va a estallar todo en flor. Entonces, la gente que me esté escuchando, que vaya poniendo todos estos abonos que hemos estado diciendo en el canal. Ya hemos hablado de micronutrientes, borosín, todas estas cositas que hemos hablado otras veces, que son muy importantes para el tema de la floración, para que intentar que el polen cuaje mejor y todas estas cosas. Estoy a ver si consigo unas colmenas de abejas para ponerlas cuando la flor esté abierta. Yo creo que sí, las voy a poder conseguir, a ver si... pues sabemos que todos los pasos que podamos hacer son buenos. Aquí yo no tengo problema porque esto es una zona de campo. Hay incluso un poco más alejado hay colmenas de abejas. Sé que hay gente, pequeños apicultores, no muy cerca, pero algunos hay. Y aquí es una zona, hay bastante hierba. Y normalmente no hay problema con la polinización. Hay bastante abejorro, hay bastantes insectos, vienen las abejas, todo eso. Pero sí, yo no lo he probado personalmente. Por eso este año quiero a ver si lo puedo hacer. Se nota, dicen que sí se nota. Aún así, si tienes mala polinización lo vas a notar sí o sí, eso está claro. Si puedes poner alguna colmena de abeja en tu finca de aguacate en la época de floración, pues aprovechalo y hazlo. Porque mal no te va a hacer. Mal no va a haber ningún efecto negativo. Si va a haber efectos, va a haber efecto positivo. Porque vas a tener las abejas ahí mismo y van a ayudar en la polinización. Entonces eso, ahí estamos viendo como un poco más avanzada sí está. Pero como dije, ha hecho demasiado frío en este mes pasado de enero. Y desde que suba la temperatura, ya lo grabaré por aquí, desde que suba la temperatura, esto va a estallar en flor. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, simplemente para que veáis cómo va la floración. Espero que vuestros cultivos de aguacate también vayan bien. Y un saludo.